Bienvenidos a clases. Esta clase y la próxima la vamos a dedicar a San Martín. Ahora ustedes me dirán, qué cosa más, qué camino más recorrido, ¿no? San Martín, del colegio estamos oyendo y hablando y escribiendo de San Martín. Pero lo que vamos a mostrar nosotros en estas dos clases es otro San Martín. Es un San Martín al que no se le prestó mucha atención, ¿no? Y la base de hacer este ensayo de dos clases sobre otro San Martín depende o viene de un libro que ha publicado Jorge Fernández Díaz, un historiador, un periodista. Lo voy a mostrar acá. Ahí, no acá, ¿dónde debo mostrarlo? Ahí. Fíjese que el título del libro es La Logia de Cádiz, ¿no? La Logia de Cádiz era una época de logias, todos eran logias. Él forma parte de una logia que se funda en Cádiz para darle la independencia a las colonias españolas de América. Ese es el objetivo de la logia. Y entonces el libro es extraordinario. Primero que está muy bien escrito, es muy atractivo, pero además muestra otro San Martín. No, digamos, en sustitución del que conocemos, sino en forma complementaria del que conocemos, porque hay rasgos, hay características en este otro San Martín que quizá no hemos visto ni escuchado antes. De manera que ahora, después de los auspicios, empezamos siguiéndolo a Fernández Díaz en su itinerario por el otro San Martín. Clases con Mariano Grondona. Es auspiciado por... Amor, ¿tenés el telefonito? No tengo batería. ¿Y ahora? Internet. ¿Qué pasó? Mirá dónde estoy. Los puntanos trabajamos en el desarrollo de nuestra provincia. ¿Cuándo llegan los containers? Ya salió el primer embarque. ¿Dónde estás? Mirá dónde estoy. Hoy, la conexión inalámbrica y gratuita a Internet ya es un hecho. Gigi, ¿me podés traer los apuntes? Te lo mando como adjunto. Mirá dónde estoy. En San Luis es posible. En San Luis, Wi-Fi gratis para todos. Hola, esta es mi cocina y te invito a conocerla. La Nación presenta Dolly Irigoyen en su cocina. Vuelve la maestra de cocina en una colección de novedoso formato de libro más DVD de regalo, en donde vas a poder ver a Dolly preparar paso a paso sus mejores recetas, pastas, asados, postres y mucho más. 8 entregas para agasajar a tus seres queridos en diferentes ocasiones. Una colección ideal para aprender a cocinar de una manera divertida. A solo 29 pesos con 90. A partir del martes 18, martes por medio, opcional con tu diario La Nación. Promoción lanzamiento, llévate un CD de regalo con la mejor música para escuchar mientras cocinás. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar, porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos. James Mart, Callao 1014 y sucursales. Calpaquián, alfombras desde 1922. YPF. Inventemos el futuro. Bueno, para ubicarnos en el gran cuadro, digamos, vamos a intentar ahora una mínima cronología, ¿no? Los años
principales en la vida de San Martín, y después ya vamos a entrar a profundizar el tema, ¿no? El primer año que hay que poner, por supuesto, es 1778, es cuando nace en Yapeyú, en Misiones, hijo de una familia española, ¿no? Es un español, digamos, de esa época. Ahora, fíjense, 1786 se lo llevan los padres y va la familia a España, que es 8 años se va a España, ¿no? Tiene apenas unos pocos años en lo que después sería la Argentina. Y 3 años después, en 1789, 11 años de edad, entra en un regimiento militar, regimiento de Murcia. Es decir, que es una vida militar de entrada, casi de niñez, diríamos, ¿no? El otro año importante de esta etapa de San Martín, que ya es más grande, tiene, digamos, 30 años, ya es un oficial, ya es capitán, ya fue haciendo su carrera militar, es cuando Napoleón invade España. España, el rey era Fernando VII, era una aliada, digamos, de Napoleón, pero finalmente Napoleón la invade y le pone a su hermano José Bonaparte de rey, ¿no? Esto ocurre en 1808. Y es un año terrible porque, ustedes recuerdan los cuadros de Goya, los fusilamientos, el pueblo se levanta. El que se levanta contra Napoleón no es el rey, ¿no? Ni el Estado español, sino el pueblo. Hay fusilamientos, cosa muy sangrienta, ¿no? Muy sangrienta. Y se empiezan a formar, bueno, Napoleón, se empiezan a formar juntas de gobierno en reemplazo del rey, que ha quedado preso. Sí, España queda acéfala, salvo con José Bonaparte. Y por todos lados se empiezan a juntar, a armar improvisadamente juntas, que en el fondo la junta nuestra, la primera junta de 1810, está dentro de la misma lógica. También las colonias empiezan a darse autogobierno después de la invasión, ¿no? Y este mismo año, por eso tan importante, es la primera batalla importante que lidera San Martín como oficial español contra Napoleón, que es Bailén, una batalla que describe muy bien Fernández Díaz, terrible, en que ganan los españoles. Es decir, Napoleón es derrotado por primera vez, era un general invicto, es derrotado por en Bailén. Después ya en el 1811, San Martín se va, ya es un hombre bastante grande, ¿no? Porque tiene 33 años, es un teniente coronel, le pasa lo mismo que le pasó a Roca, todos los grados los vas consiguiendo en batallas, no por antigüedad, sino en batallas, ¿no? Entonces se va a Londres. Y ahí está más o menos muy poco, ¿no? Algo más de un año. Y ahí entra en contacto con las logias. Digo, hay que entender lo que eran las logias. Eran regímenes autoritarios. Entonces ustedes no podían andar por ahí escribiendo artículos o proclamando sus ideas. Entonces se juntaban en logias secretas. Las logias eran sistemas autodefensivos de los que formaban parte de ellas, ¿no? Y tanto es así que en casi todas las logias, la de Cádiz, que es la primera, por eso el libro se llama La Logia de Cádiz, que pertenece a San Martín, la Lautaro, que es la logia que se crea en Buenos Aires, en Argentina, todas tienen una cláusula fundamental. La indiscreción se paga con la muerte, ¿no? Así que no es cuestión de andar pavoneándose o fanfarroneando por ahí. El que era indiscreto lo pagaba con la muerte. Porque además si lo agarraban los españoles, también la pagaba con la muerte, ¿no? Y en 1812, que es otro año muy importante en la vida de San Martín, viene a Buenos Aires. Ella es un hombre grande, 34 años, para esa época era como 50 de ahora, digamos, era un hombre grande, ya era coronel, ¿no? Y le pasan dos cosas fundamentales ese año, 1812. Primero le encomiendan la formación de los granaderos a caballo, ¿no? La palabra granaderos es bastante interesante. Granadero viene de Granada. Eran regimientos que usaban granadas a caballo, es que los montaban y los ponían en un caballo. Esos eran los granaderos a caballo, ¿no? Y ese mismo año se casa con Remedios de Escalada. Remedios de Escalada, una niña de la sociedad, la más alta sociedad de Buenos Aires, de 14 años.
Él tenía 34 y ella tenía 14. Era bastante común en la época, ¿eh? Y fue siempre una relación casi platónica, porque él nunca estaba siempre guerreando por todos lados, y ella siempre lo siguió, lo quiso a la distancia, digamos. Por ahí dice Fernández Díaz, en verdad lo que pasaba es que él se había casado con la guerra. El amante era la guerra, ¿no? Y a ella le daba todo lo que podía y la trataba casi como una chiquilla. Decía siempre la chiquilla, claro, 34, 14, era una chiquilla. Y en el 13, que es otro año muy importante, el año 13 es el año de la Asamblea del año 13, ¿no? Ustedes recordarán en la historia. Entonces le encargan ya no los regimientos, porque ya lo había formado, con disciplina severísima, pero severísima, ¿no? Era una escuela militar estricta, la que formó él, con los granaderos a caballo, y le encomiendan salir por las costas del Paraná a impedir que los españoles que tenían la flota y manejaban las aguas, constantemente hacían correrías e iban, digamos, destruyendo casi poblados, lugares, digamos, agredían todo el tiempo a la nueva Argentina, a la que recién empezaba, ¿no? Entonces él, fíjense lo que era, porque también hay cosas, vamos a verlo, ¿no? Hay resonancias napoleónicas en todo, era la época, ¿no? Y Napoleón había ganado todas sus batallas por la velocidad. Por ejemplo, con Austria, ¿no? Con Rusia, con todo, a todos les ganaba porque estaba antes de lo que suponían. Estaban esperando que llegara el lunes y llegaba el miércoles anterior, por ejemplo. Y él hace lo mismo. Él sale con los caballos, con sus caballos y con su regimiento, y hace 420 kilómetros de Buenos Aires para el norte, por el Paraná, en 4 días. 100 kilómetros por día a caballo, ¿no? Y cuando bajan los españoles, bueno, el famoso convento de San Lorenzo y demás, cuando bajan, se encuentran con la sorpresa de que los están esperando, ¿no? Vamos a entrar en la próxima etapa, por la próxima etapa es San Martín el Guerrero, ¿no? Lo que fue esa batalla, ¿no? 1814 tiene cierta importancia, lo voy a traer acá, porque empieza a declinar Napoleón. Se había metido con Rusia, empieza a retroceder, lo derrocan, lo hacen rey de la isla de Elba, una pequeña, y saben que fue la vuelta de Napoleón fue una cosa impresionante. Se fue de Elba, bajó a Francia solo, y a medida que iba caminando, todo el pueblo lo iba siguiendo, ¿no? Y después en el 15 es cuando es derrotado definitivamente en Waterloo, y ya no lo mandan a Elba como rey, lo mandan preso a Santa Elena, que es otro lugar, ¿no? En 1815, acá viene un giro fundamental en la vida de San Martín, porque la Argentina era así más o menos la cosa. El Virreinato de Río de la Plata tenía varias provincias, una era el Alto Perú, que sería Bolivia hoy en día, ¿no? Y los gobiernos nuevos, los gobiernos argentinos, creyeron que por ahí se hacía la cosa, ¿no? Entonces, bueno, hubo la batalla de Tucumán y de Salta. El norte siempre fue el campo de batalla que finalmente les va mal. Cuando quieran tomar el Alto Perú y por el Alto Perú llegar al Perú, porque lo importante es la capital virreinato de Lima, ahí estaba el centro del poder español. Ya Buenos Aires estaba en manos de los criollos, ¿no? Cada vez que van al Alto Perú, se la dan. A Belgrano, al que vaya, pierde, ¿no? Y cada vez que ellos quieren entrar más allá del Alto Perú, en Salta, en Tucumán, está Güemes, está la guerrilla. Entonces, hay como un empate, y no se sale de ahí. Entonces San Martín, en el 1815, es el año en que él concibe otro plan estratégico, que es en lugar de seguir como empujando, yendo y viniendo con los españoles, hacer un gambito y tomar a Lima por el mar. Esta es la idea así, estratégica genial, ¿no? Tomar Chile, de Chile tomar los barcos y desembarcar en Lima y liberar a América de los españoles. Porque la idea era que mientras no derrotara al Imperio Español en su centro, seguirían con esta cosa indefinida de la guerra indeterminada. En 1815
lo nombran intendente o gobernador de Mendoza, de Cuyo, y ahí empieza a formar el ejército que va a llevar al Perú, ¿no? Aquí hay otra característica de San Martín, hemos comentado, que se llama la Guerra de Zapa. Fue un militar tan adelantado a su tiempo que hacía guerra informática, digamos. Mandaba falsos informes, tenía espías, le ponían espías a él. Era una especie de toda una guerra, digamos, silenciosa, con lo cual trataba siempre de engañar al enemigo. Y ya, por ejemplo, en 1817, ya vemos ahora culminar su campaña militar, es la batalla de Chacabuco, en las laderas de los Andes, ya en Chile. 1818 es Maipú. Son las dos grandes batallas con las cuales él liquida a los españoles en Chile, ¿no? En 1821 ya está en Perú y declara la independencia del Perú. Es decir, era un general que invadía para liberar, no invadía para someter, invadía para liberar. Y finalmente en 1822, ¿no? A los 44 años de edad, es la famosa reunión de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, porque Bolívar había venido haciendo lo mismo en Venezuela y Colombia y Ecuador, digamos, ¿no? Entonces juntan las dos empresas libertadoras con dos conceptos totalmente diferentes. Vamos a verlo en la próxima clase. No tenían para nada la misma idea de qué hacer con la revolución, y San Martín se repliega y le deja la escena, le deja la gloria a Bolívar, y en el 23 es un año trágico porque muere Remedios de Escalada, chica, morían mucho de tuberculosis, ¿sabes? Porque había tuberculosis por todos lados, ¿no? Y al año siguiente, el 24, se va a Francia y se exilia. Hay diversos incidentes, por ahí está por volver, no está por volver, y finalmente en el 50, ya grande para la época, ¿no? Con 72 años, muere en Francia, ¿no? Esto sería lo que yo quería presentarles primero, no es que no lo sepan, pero un poco para ir encuadrando en el tiempo la carrera de este hombre, ¿no? Ahora, algunas consideraciones complementarias, digamos, ¿no? Me equivoqué con la hora. ¿Cómo estoy con la hora? Bien. Pero bien, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto me queda? 7 minutos. ¿Nada más? Sí. Bueno, voy a apurarme entonces. Bueno, ciertos rasgos de San Martín que conviene tener en cuenta, ¿no? Es un estratega que salva a la Argentina fuera de sí misma. Esto es muy importante. Porque todos los otros eran como endógenos, la peleaban adentro y después entre ellos también, ¿no? Él la salva desde el Perú, ¿no? Es la idea de la mentalidad abierta, porque hay mentalidades cerradas y abiertas, inclusive en la economía. La mentalidad cerrada supone que uno no tiene fe en sí mismo y pone barreras para que no le ganen. La mentalidad abierta es que uno tiene tanta fe que sale y ganando afuera libera adentro. Es una cosa muy importante para ver, ¿no? Porque la otra cosa que él siempre rechaza es la guerra entre hermanos. Nunca interviene en la guerra civil. No quiere ponerse... A otros les pasó, Lavalle, una cantidad de generales de él, coroneles de él, se metieron después en la guerra con los caudillos y todo eso que pasó en la Argentina. Él nunca. Y quizás esa norma famosa que nos dice en el colegio, serás lo que debas ser o no serás nada, marca una línea ética absoluta. Era un hombre entregado a una causa. Nada lo sacaba de esa causa que era la independencia americana, ¿no? Por eso el libro, antes del libro de Fernández Díaz, el libro más famoso que hubo sobre San Martín es El Santo de la Espada, de Ricardo Rojas, que todos habremos leído de chicos, ¿no? Era un santo de la espada. No era un santo del rosario. Rezaban el rosario, pero no era un santo del rosario. Era un santo de la espada. Pero un santo, es decir, ¿qué quiero decir con qué es un santo?
es un hombre que tiene una escala de valores a la cual entrega su vida realmente. Y nada lo distrae de ese objetivo que prácticamente define su vida. Y aquí es donde me gustaría hacer una observación sobre Bolívar y San Martín. Ahora que tenemos acá un caudillo bolivariano en Venezuela, ¿no? Son dos mentalidades totalmente diferentes, porque ¿qué había pasado cuando cae España, cuando Napoleón lo mete preso a Fernando y estas cosas que pasan? Esto queda acéfalo, y es un continente que está acéfalo, no hay nadie. Entonces surgen dos pretensiones. La Argentina, Moreno, por ejemplo, San Martín, finalmente Alberdi, cuando se hace la Constitución, es constituir a estas repúblicas sobre la base de la democracia y la república. Es decir, la idea es esta: el poder español se disolvió. ¿A dónde va? Va al pueblo, ¿no? El pueblo decide qué hace con ese poder. Hace asambleas constituyentes y se da constituciones. Es un poco la idea de San Martín. Eso es lo que él tenía absolutamente en claro, con muchos otros patriotas argentinos. En cambio, Bolívar tenía la idea de que, evidentemente, había un vacío y lo iba a ocupar él. En el fondo, Bolívar lo que quería era armar un caudillismo nacional en lugar de la monarquía española, un nuevo monarca criollo. Son dos concepciones totalmente diferentes. Por eso, con cierta razón, Chávez dice que es bolivariano, porque él quiere ocupar ese rol absoluto que Bolívar trató de ocupar, aunque Bolívar termina mal. ¿Se acuerdan con unas famosas frases de Bolívar, no? Lo único que se puede hacer en América Latina es emigrar, es lo que dice Bolívar al fin de sus días, ¿no? Y otra frase famosa de Bolívar: he arado en el mar. Claro, porque digamos, los despotismos personales aran en el mar, porque como no ponen instituciones, nada que los prolongue, nada que los continúe, están mientras tienen poder, y al día siguiente, cuando se van, queda lo que araron en el mar. Hay otra cosa que yo querría marcar, ¿no?, en esta primera clase. Estamos en la era romántica. Ahora, ¿qué fue el romanticismo? Antes venía el siglo XVIII el racionalismo. Ustedes piensen en la música barroca, ¿no? Sí, todo perfectito, todo ordenadito por la cabeza, ¿no? Y de golpe viene una nueva generación romántica que se involucra, que se compromete, que se juega, que no se queda pensando, sino que va a la acción, ¿no? Y San Martín es un típico, y Napoleón, porque Napoleón en realidad es el ejemplo de todos. Napoleón cruzando los Alpes, San Martín cruzando los Andes, la velocidad de las maniobras, el genio militar, ¿no? Napoleón, cuando empieza, todos creen que va a liberar a los pueblos de Europa de sus monarquías tradicionales, ¿no? Y después termina casándose con una Austria y haciéndose emperador. Y eso produce la gran desilusión de todos los románticos que lo tenían como ejemplo, como paradigma absoluto, ¿no? Ustedes piensen en Beethoven, por ejemplo. Ya Beethoven es romántico, ya no es barroco, ¿no? Las sinfonías de Beethoven. Bueno, Beethoven era un fanático de Napoleón, y cuando Napoleón pega el giro, le escribe en la Sinfonía Heroica, la tercera, la marcha fúnebre, que es una maravilla. Es decir, lo mata, o registra que murió su ideal. Y esto le pasa lo mismo a San Martín, a toda esa generación, cuando Napoleón les invade España. Entonces España empieza a luchar contra ese libertador que se había pegado la vuelta, que apenas llegó, pateó la escalera. Esto es como lo ven a Napoleón, ¿no? Y por eso decían de San Martín, y lo dice muy bien Fernández Díaz, no era simplemente un escritor, no era un pensador, era muy leído, leía Plutarco, Montesquieu, era muy leído, pero no era un pensador, ¿no? Y entonces dicen por ahí, de él decían, sostiene con el pecho lo que dice con el pico. Es decir, no era simplemente decir, qué bueno sería que América se liberara, la liberó,
Es decir, se jugaba, se comprometía, y esa es la vida romántica. En la época de los grandes poetas románticos, además todos mueren jóvenes con la tuberculosis, la vida es corta, pero tiene que tener un sentido. La vida tiene que ser para algo, y él evidentemente sintió y vivió su vida como una misión. Él había venido a liberar a América. Pavada de ideal, ¿no es cierto? Entonces, en la época de San Martín, cuando él es todavía joven en España y va a venir acá, en verdad los españoles estaban divididos, como los argentinos siempre estamos divididos, ¿no? Vieron la Copa Davis, por ejemplo, siempre estamos divididos. Y entonces estaban divididos en tres grandes tendencias los españoles. Estaban los absolutistas, porque la época era absolutista, y Fernando VII, cuando sale de su prisión, se convierte en un gobernante absoluto insoportable. Pero era lo que eran los gobernantes absolutos de la época. Están los reformadores, que serían como los liberales, que quieren que la monarquía cambie de signo, que haya constituciones, parlamentos, un poquito a la manera de los ingleses de esa época. Y están los afrancesados, porque también había colaboracionistas con José Bonaparte. Y entonces San Martín en unas cartas dice, miren, yo no soy ni absolutista, ni reformador, ni afrancesado. Soy un independista americano. Quiero la independencia de todo eso. Y la palabra independencia es muy importante en esa época, porque los españoles, ¿un minuto dos tenemos? No. Sí, tenemos dos. Bueno, hacemos dos entonces, uno me dice. Los españoles, cuando usted va a España, yo he estudiado en España, viví un tiempo en España, ellos, su lucha por la independencia es contra los franceses, es contra Napoleón. Es decir, ellos lo que recuerdan, la parte heroica, los cuadros de Goya, es contra los franceses. Les cuento brevemente algo que me pasó a mí. Cuando acababa de llegar a España, joven, por supuesto, recién casado, alquilé un auto, que era un Renault Dauphine, que era un autito que había en esa época, que era francés. Y fui a Bayona a recibirlo. Y vine a España, claro, la chapa era francesa, ¿no? Entonces un día estaba llegando a un restaurante a almorzar con mi mujer o a comer, y viene otro auto español, un Seat típico de esa época, y medio como que nos obstaculizamos uno al otro en el estacionamiento. Y entonces este hombre baja, me empieza a insultar en francés, pero violentamente, ¿no? Y yo trato de insultarlo en francés, pero vieron que es muy difícil insultar en otro idioma que no sea el propio, ¿no? Entonces finalmente se me escapa un insulto en castellano. Y yo, ¿cómo? Me dice, ¿no eres francés? No, soy argentino. ¡Argentino! ¡A mis brazos! Y se abrazó y se hizo amigo mío. Este es el clima español. Ellos luchaban contra el absolutismo francés. Y entonces la idea de la independencia, ya a San Martín, de joven, le llega de joven peleando en Bailén. Y él está peleando por la independencia de España. Y eso después los transfiere a la Argentina y empieza a luchar por la independencia argentina de España. Es decir, hay una especie de continuidad. También vamos a ver en la próxima clase, muchos de los soldados y los oficiales españoles con los cuales él luchó después, eran camaradas de él, eran compañeros de estudios, era la misma generación, ¿no?, que tuvo el drama del combate. Bueno, hasta acá llego con la primera y después de un pequeño corte voy a recibir las preguntas de ustedes y nos queda para la segunda, digamos, el otro aspecto de San Martín que quiero analizar en profundidad en la próxima clase.